En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU celebrada hoy. El ministro plenipotenciario de Sudán, Ammar Mohamed Mahmoud, hizo una petición desesperada para que la justicia internacional actúe frente a la atrocidad en curso en la región de Darfur. Mahmoud instó a la Corte Penal Internacional a emitir orden de arresto inmediata contra los líder de la Fuerza de Apoyo Rápido, ORSF, responsable de lo que describió como una campaña de genocidio e accent aigu TNICO. La prueba presentada incluyen grabación de video donde se ve a combatientes celebrando ejecución sumaria y la profanación de cadáver. Actos que se han vuelto sistemáticos en ciudad como El Fasher y El Geneina. El gobierno sudanés también apuntó directamente a los Emiratos Árabes Unidos, acusándolo de financiar y armar a la milicia paramilitar. Lo que habría permitido que el conflicto se prolongara y se intensificara drásticamente. Por su parte, la fiscal adjunta de la CPI, Naza Shameem Khan, informó que la violencia sexual se está utilizando deliberadamente como un arma de guerra, con patrones de abuso que se repiten pueblo tras pueblo. La situación humanitaria es catastrófica. Se estima que 2/3 de la población necesitan asistencia urgente, mientras que el bloqueo de suministro vital por parte de los grupos armados está provocando una hambruna sin precedente. Mahmoud también criticó la demora de la Corte, sugiriendo que la falta de una acción rápida en incidentes previos ha creado un peligroso sentido de impunidad entre los perpetradores. La comunidad internacional se enfrenta ahora a la presión de intervenir no solo mediante la ayuda, sino a través de una rendición de cuenta efectiva que detenga el ciclo de violencia e accent aigu TNICA. El destino de millones de civiles depende de si el mundo puede movilizarse para frenar estos crímenes contra la humanidad antes de que la región colapse por completo bajo el peso del conflicto.